Ahí va. Transmitir. Hacer el último intento y si no, pues no me aviento solo, ya ni modo. Cabo, Pues ya que. ya te la sabes, compadre, no pasa Y tú nada. ahí avientas tus preguntas, tus comentarios. Ahí otra vez. ¿Ya la diste? A ver, ¿qué dice la raza? ¿Ahora sí o no? En teoría, Tenemos. ahí ya nos deberíamos escuchar los dos. Se escuchan los dos, por lo menos que se escuche bien. Y ahí el video no importa que no nos veamos, pero se escucha bien. Sí, Eric se escucha bien. Santos, ¿Y yo? ¿Yo qué a tal? ver, habla Santos. Hola, hola. Santos, ¿qué tal se escucha? Ya se escucha bien. Doctor Santos también. Gracias a los que se quedaron, ¿verdad? A pesar de las fallas técnicas. Bueno, listos. Vamos a empezar como si no hubiera pasado nada aquí. Aquí no Y pasó gracias nada, por raza. su sin eco, dice. Buenas noches, ya se escucha. Bueno, ya me especialista en psiquiatría y subespecialista en medicina forense. Y además de ser un gran médico, es un gran amigo. Él está en México. Cuando venga, le voy a pagar una carne asada nada más por este live que está haciendo. Él es regio, nomás que anda allá porque pues allá le tocó hacer su especialidad. Sí, nomás Además, el día de hoy, Dale, dale, a dale. ver, Adelante. el día de hoy ya dice los dos, Mario Carrión, que se escuchan los dos, que hable más fuerte los dos. Muy bien. Excelente. Hablamos. ¿Por qué es tan importante hablar de salud mental? Bueno, la depresión, así como la ansiedad, son enfermedades discapacitantes. Así es, producen limitaciones físicas, incapacidades físicas, ausentismo laboral, pérdidas de rupturas de pareja, pueden producir muchas cosas. Esta es una enfermedad incapacitante. Además, la depresión tiene sus complicaciones, ¿verdad? Es una enfermedad que nos afecta más a las personas en etapas productivas, o sea, de los 25 a los 50 años se nos ocurre que nos den los trastornos de ansiedad y depresión porque estamos sujetos a más estrés, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que está muy relacionada, la ansiedad y la depresión es una enfermedad que está muy relacionada. Y la mitad de las personas que tienen ansiedad, pues también tienen depresión, ¿sí o no, Santos? Es, Además, es importante destacar que casi el 16% de las personas con ansiedad tienen en algún momento de su vida ideación suicida. O sea, que en algún momento de su depresión les pasó por su mente el quitarse la vida de forma voluntaria. Y esto es uno de los problemas de salud pública más importantes, porque es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio. Entonces, esto de hablar de salud mental es un tema delicado que nosotros pues vamos a tratar de resolverles todas sus dudas. Anteriormente ya habíamos hecho un video de ansiedad y hoy vamos a hablar de depresión y ansiedad, porque recuerden, la salud no nada más es bienestar físico o ausencia de enfermedad, no, la salud es bienestar completo, físico, mental y social. ¿Cómo es, Santos? Preséntate ahora sí con la raza para que te conozcan. Muchas gracias, Peter. Pues sí, me llamo Santos, no me apellido Santos, me llamo Santos. Antes que médico, antes que psiquiatra, antes que subespecialista, me siento orgulloso de ser tu amigo. Eso es lo Gracias. principal. Y, y bueno, me sorprende que me invites a hablar de un tema que tú también conoces y que tú también, si bien no es tu área de expertise, tu área de experiencia mayor, es la medicina familiar, ¿no? Es el integrar toda esta parte de la salud, cuerpo, psico, mente, social, del entorno social. Dentro de esta área, tú también eres bueno dentro o en el abordaje del paciente con enfermedades mentales y particularmente estas dos ramas o de estos dos trastornos que, que como bien lo dijiste, pueden resultar tan discapacitantes, pueden resultar tan conflictivos y de tanto impacto para la sociedad. No solamente afectan al paciente, afectan a su familia, afectan a la sociedad, afectan a todos nosotros, pues también representan un gasto de salud pública importante. Como bien decías, a lo mejor puede sonar hasta absurdo o mucha gente, diría mi sobrina Ana Luisa, muchos boomers podrán decir, pero ¿cómo te vas a incapacitar por una depresión? ¿No? Pero es que ahí está lo importante y a lo que se le tiene que dar valor. En realidad la depresión no es solo tristeza, la depresión involucra pérdida de otras funciones. Todos en algún, o no todos, espero que no todos, pero muchos de aquí en algún momento de nuestra vida hemos estado cursando un episodio depresivo.
Y cuando estamos deprimidos, no dormimos, se nos olvidan las cosas, no nos concentramos. Y ahí radica la discapacidad. No nos falta un brazo, ni un ojo, ni una pierna. Pero imagínate cómo puede operar una cirujana que no ha dormido bien en 15 días. Imagínate cómo puede manejar un operador de maquinaria pesada que no se puede concentrar. Ahí está la discapacidad y es importante que se aborde no solamente por el especialista, sino también por otras ramas y especialidades de la medicina como la tuya. Los pacientes con depresión y con ansiedad van a llegar primero contigo, van a llegar primero al médico de primer contacto, van a llegar con el médico que más confianza le tienen. Y ahí es ahí la importancia de que gente como tú se sigan preparando y sigan teniendo un conocimiento constante para abordar esta pandemia, y que no es moderna, no es nueva, pero también quita vidas y quita muchísimas vidas. Muy bien, Santos. Además, cabe recalcar que la depresión está a veces asociada con otras enfermedades y además las empeora. Por ejemplo, un paciente con diabetes, imagínate que tenga depresión, pues no se va a tomar su tratamiento, no le va a echar ganas en su enfermedad y se va a descontrolar. Un paciente hipertenso que esté cursando con episodios de ansiedad, van a estar sus hormonas altas y va a descontrolarse su presión. Y además, qué bueno que me dices eso de que pues yo también me gusta investigar. Sí, me gusta investigar acerca de la depresión y la ansiedad, porque es un problema que los pacientes no comunican o no buscan ayuda. Y como médico de primer contacto, tengo que preguntarle, oye, a veces es un problema de dolor de cabeza, es un cansancio, y yo pues tengo que investigar, oye, ¿cómo has estado? ¿Has dormido bien? No, ¿cómo has estado tu humor? ¿Has estado bien? ¿Tu estado de ánimo? ¿No has tenido problemas laborales? Yo tengo que preguntar eso porque la mayoría de los síntomas, como son colitis, colon irritable, dolor de cabeza, úlcera péptica, el que se te ocurra, la fatiga, el cansancio crónico, tienen un componente depresivo o ansioso. Y además el paciente, como me dices tú, si no lo detecto yo como médico de primer contacto, ¿quién lo va a hacer? O sea, en realidad el paciente, solo el 20% de los pacientes cuando tienen un problema de ansiedad o depresión buscan ayuda con un médico. Eso es cierto, ¿no? O sea, probablemente busquen ayuda con un curandero, con una persona que te lea las cartas o con una persona que te dé un masaje, pero no buscan ayuda con un médico. Por eso este problema es tan importante. Si no se dejan ayudar, ¿cómo vamos a salir de esto? Y una depresión aguda se puede volver una depresión crónica y pueden desencadenar otras enfermedades. Entonces es muy importante que sean conscientes las personas, como dices tú, que la depresión y la ansiedad no solamente es síntomas afectivos de tristeza, también son síntomas físicos, cansancio, dolores de cabeza, falta de concentración, falta en hacer las cosas que antes te causaban interés. Por ejemplo, ahorita las personas a veces ya soltaron la toalla con el trabajo, pues porque el home office ya los saturó de estrés. Hay muchos casos ahorita de estrés donde al principio, te voy a comentar algo, ¿verdad? Por ejemplo, al principio el home office era algo entretenido. Nos despreocupábamos ciertamente después este estrés, este cambio de rutina nos ocasionó que ya la gente, a ver si me escuchan, ¿verdad? La gente ya estuviera muy estresada por estar mucho tiempo en la computadora bajo estímulos visuales. Eso les ocasiona dolores de cabeza, dolores en los ojos, y todo esto se vuelve un estrés crónico, un estrés, y a fin de cuentas los personas que trabajan en home office y que además tienen que hacer las tareas y que además tienen que cuidar a los niños y hacer la comida, van a desarrollar un trastorno de ansiedad por tanto estrés que reciben y por tanto estrés estar al pendiente de su computadora y todos estos estímulos estresantes, y en un futuro pues pueden desarrollar también depresión, ¿verdad? O sea, el mismo estrés en un tiempo nos puede desencadenar depresión y que ya no quieras trabajar, y por eso causa incapacidad, porque ya no me llama la atención el trabajo, ya no me quiero levantar a hacer la comida como antes lo hacía, me siento triste, etcétera. ¿Qué más me puedes decir, Santos? Queremos aquí que haya... Otra vez volví a configurar mal esta madre, pero les pido paciencia, ¿no? Sí, bueno, pues habla un poquito así como hablamos los regios, no importa. Hablo como regio. Sí, me acuerdo cómo se habla. No se te vaya a pegar allá, no te creas. De repente se me antoja una torta de tamal, eso me preocupa.
Oye, Sí, no, no. Dime, es que ¿cómo fíjate, ves, todo lo que comentas tiene mucha relación y muy cierto con la cuestión del estrés, porque también tenemos que entender, me voy a ir punto por punto, ¿no? Comenzando por Así el es. apartado que tú decías de que la depresión o los trastornos, el trastorno de alimentación, eh, pues positiva, se retroalimenta uno a otro, pero con resultados muy negativos. ¿Cómo es eso? No es de sorprender, por ejemplo, que el síndrome metabólico, y por síndrome metabólico para los espectadores me refiero a este padecimiento en el cual el paciente o el individuo tiene sobrepeso, hipertensión, diabetes, produzca algún tipo de alteración, de inflamación en las neuronas, y esta inflamación a su vez repercute o se refleja como el inicio o el agravamiento de un trastorno depresivo. Y al revés funciona igual. Un trastorno depresivo involucra no solamente el estado de ánimo. Recordemos que a final de cuentas todas nuestras funciones del cuerpo, desde el qué pensamos hasta el cómo nos movemos, pasando por el cómo coordinamos, el cómo nos concentramos y nuestro estado de ánimo, todo eso, cada una de las funciones y actos que nos hacen un ser vivo y que nos hacen particularmente un ser vivo pensante, todo se desarrolla y se produce en el cerebro, ¿no? Si tenemos alguna alteración en el cerebro, es cuando viene un trastorno mental, particularmente el trastorno depresivo mayor, que es el nombre científico que se le da a lo que comúnmente se le llama depresión. No es solamente que el individuo esté triste, es que cuando el individuo está triste, está solamente teniendo la manifestación de alguna alteración en su sistema nervioso. Y hay mucha evidencia que nos dice que estas alteraciones se relacionan con inflamación en las neuronas. Doctor Santos, no me está explicando nada. Ahí va otra vez. Cuando nosotros sentimos hambre, esa es una manifestación que nuestro cuerpo nos está dando para decirnos que nos falta glucosa, o que nos falta azúcar, o que nos falta comida. De la misma forma, cuando en nuestras neuronas hay alguna alteración en áreas relacionadas con el estado de ánimo, una inflamación, alguna lesión, etcétera, esto se manifiesta como un trastorno depresivo, como un trastorno de ansiedad, como etcétera, sea lo que sea dependiendo del área en particular. Por lo tanto, cuando estamos cursando o el paciente se encuentra cursando un trastorno, sea de depresión, sea de ansiedad, etcétera, entre otros muchos, en realidad lo que está sucediendo dentro de su cuerpo es que hay procesos inflamatorios. Esos procesos inflamatorios empeoran otras enfermedades, como enfermedades cardíacas, como síndrome metabólico, como diabetes, etcétera. Porque a final de cuentas el cuerpo mismo está sufriendo más inflamación, está sufriendo más lesión y se vuelve un círculo vicioso, como te comentaba hace un ratito. Ese es el primer punto. Ahora, y también tenemos que entender que el estrés para el cuerpo no es solamente que yo me estrese de lo que pasa, es que cuando yo me estreso, cuando yo estoy sometido a una presión o a una alteración o a un, bueno, no quisiera otra vez volver a utilizar la palabra estrés, pero cuando estoy sometido a una presión social o del medio ambiente, del entorno muy fuerte, nuestro cuerpo necesita liberar sustancias que le van a ayudar a sobrevivir. ¿Qué es el estrés? Sino simplemente una reacción o una sensación del cuerpo que nos ayuda a sobrevivir. Descendemos del homínido, del cavernícola, del chimpancé, del simio, del macaco, como le querramos decir, que tuvo miedo cuando se acercó un león y que se estresó, ¿no? Entonces en realidad el miedo, el estrés son sensaciones evolutivamente buenas, pero hasta cierto punto. Cuando toda esta presión, cuando todo este estrés se vuelve crónico, se vuelve demasiado intenso, más intenso de lo que podríamos nosotros como individuos tolerar. Y ojo, nada tiene que ver nuestra capacidad de tolerancia con el ser débiles o fuertes. Nos podremos sentir ahorita muy, muy inteligentes, muy evolucionados, nos podremos sentir los dueños de la tecnología. Ahorita podremos estar comunicados a 700 kilómetros de distancia, pero no dejamos de ser changos, no dejamos de ser seres biológicos que estamos diseñados, que caminamos en dos patas para con las otras dos patas restantes poder cargar a nuestras crías y tener alimentos o un arma para, dependiendo de la situación. Estamos diseñados para eso, para ese entorno.
y ya la sociedad misma nos está sobrepasando. Y las circunstancias y las necesidades que nos exige la sociedad misma van siendo cada vez mayores. Hace 8 meses, ninguno de nosotros estábamos contemplando que podríamos tolerar o que necesitaríamos tolerar todo el estrés que actualmente estamos tolerando, particularmente con el home office. Y te lo cuento por experiencia. No ha sido fácil desde mi punto de vista y también desde el de mis pacientes o desde el de las pacientes que llegan, tolerar esto, ¿no? Porque al final de cuentas necesitamos cumplir con una exigencia social, pero la exigencia se está volviendo demasiado amplia, porque ahora nos están exigiendo que, aunque haya un virus allá afuera, que aunque haya literalmente cientos de miles de muertos, cumplamos con lo mismo que estábamos cumpliendo antes. Esto no tiene nada que ver con la fortaleza. Nosotros estamos diseñados para alimentarnos, para cumplir necesidades básicas, para vivir en sociedad, etcétera. No para tener que encontrar una solución, para estar en comunicación todo el día y para sobrellevar las circunstancias que la vida y la vida actual y las circunstancias actuales nos están transmitiendo. Nada de malo y nada de anormal tiene, por ejemplo, actualmente con el home office, sentirnos desbordados, porque a diferencia de cuando estamos en el trabajo, donde teníamos un estrés y solo uno, que es terminar los pendientes, ahora en el home office no solamente tenemos ese estrés. Me podrás preguntar a muchos de tus pacientes, yo lo he platicado con muchos de mis pacientes y ahora tenemos, particularmente durante esta pandemia, múltiples estresores que producen inflamación y producen liberación de sustancias proinflamatorias en el sistema nervioso central. ¿Cómo qué? Y démonos la oportunidad de darnos cuenta, de entender que no estamos mal, que tenemos el derecho a sentirnos desbordados por las circunstancias. Tenemos el estrés de que hay un virus allá afuera que no sabemos si nos va a matar o va a matar a alguien. Tenemos el estrés de no saber si ya tenemos ese virus y se lo vamos a pasar a nuestros seres queridos. Tenemos el estrés de los niños en la casa, tenemos el estrés del trabajo, tenemos el estrés de qué diablos voy a comer, de qué diablos voy a vestir, de cómo diablos voy a ordenar la habitación para poder tener en cuenta esta videollamada, por ejemplo. Y aquí viene la realidad, ¿no? La realidad es que en las videollamadas todos nosotros limpiamos el área visible, pero eso ya genera un estrés, ¿no? Y además, por si no fuera poco, tenemos el estrés de no sentirnos estresados. Tenemos el estrés de pensar que nosotros, por ser lo que somos, ahorita el más claro ejemplo fue lo que nos pasó, ¿no? Ahorita, como nosotros, viéndolo de una manera burda, médicos subespecialistas no podemos fallar en una transmisión de Facebook Live, ¿no? ¿Cómo nos va eso a fracasar? Y eso es algo que todos estamos viviendo. ¿Cómo yo, un profesionista, una persona tan exitosa, voy a fracasar en el uso de la tecnología? Cuando en realidad esto va más rápido de lo que nuestra misma especie nos ha capacitado para tolerar. No tiene nada de malo y es totalmente entendible y es totalmente aceptable que cosas así nos sobrepasen. El problema no es que nos sobrepasen, el problema es que si no buscamos atención, este desbordamiento que tenemos por el estrés producto del home office se va a transformar en un trastorno. Y el trastorno no solamente nos impacta a nosotros, nos impacta no solamente en nuestras emociones, como ya dijimos, impacta en nuestra salud, impacta en la salud de nuestros hijos, impacta en la salud de nuestras parejas, impacta en la salud de nuestra sociedad. Tú y todos nosotros hemos visto cómo nuestra pareja se estresa por vernos estresados y cómo ellos también lo sufren al mismo tiempo que nosotros lo sufrimos. He ahí la necesidad de buscar atención. Y como mencionabas bien, la atención no solamente se debe buscar con el médico especialista, de hecho ese es el último nivel, por eso en medicina se considera la especialidad como segundo o tercer nivel de atención. En realidad la atención es muy triste saber que cuando el paciente llega con nosotros, ya pasó por un chamán, ya pasó por el club de Herbalife, ya pasó por tarot, ya pasó por coaching, etcétera. Y termina llegando con nosotros para resolver situaciones que de manera muy fácil pudieron haber tratado con la persona más capacitada y que con mayor confianza le tienen, que es el médico familiar particularmente. Ahora yo te preguntaría, ¿cuál ha sido tu experiencia o qué te han dicho tus pacientes al respecto del manejo del estrés y cómo lo has podido sobrellevar tú en el primer nivel de atención? Ok, bueno, pues evidentemente en el primer nivel de atención hay poco tiempo para una consulta, pero yo trato de generar una empatía con los pacientes para que sean 5 minutos o sean 3,
el paciente me comunique cómo está su estado mental, cómo está su estado físico. Y pues evidentemente trato de psicoeducarlos, porque no les voy a dar una terapia, no tengo tiempo, pero sí los psicoeduco diciéndoles, oye, tienes que tener un equilibrio, fíjate, no todo es estrés mental, no pongas a trabajar a tu mente de más, no te tomes 2 o 3 cafés para dar ese extra, trata de hacer un equilibrio, busca la actividad física, busca un poquito de relajación, busca la convivencia con la familia, busca esas cosas que te pueden tener equilibrado, ¿verdad? Porque si no lo decimos, el paciente, además tenemos que comprenderlo, oye, lo que estás pasando es una enfermedad, o sea, no decirle, no tienes nada, esto es en tu mente, que eres débil, al contrario, todo eso perjudica. Tenemos que decirle, oye, estás pasando por un episodio depresivo, hay que aceptarlo, hay que darte algún tratamiento. En la vida hay fluctuaciones, no todo es color de rosa. Tenemos que estar empáticos y ponernos en el lugar del paciente, ponernos en sus zapatos. Por ese motivo, eso no se gana a veces en la primera consulta, se gana una vez diciéndole, otra vez cómo está tu familia, otra vez preguntándole sobre su trabajo, y eso ahí va generando un poquito de empatía, y es la única forma en la que podemos detectar y abordar estos temas que en realidad son para un paciente un estigma. No te va a contar que está deprimido, no te va a contar que está triste, porque le puede dar miedo a que lo etiquetes. Entonces nosotros tratamos de ayudarlos, pero al principio siendo claros, esto de la enfermedad de la depresión y la ansiedad es una enfermedad, tiene que tratarse, y cualquiera de nosotros, porque es tan común como uno de cada 4 personas, nos puede pasar. Muchas veces, siendo objetivos, subestimados por el resto de los colegas, pero ya vemos cómo somos los médicos de mamones, ¿no? Seamos objetivos. Sin embargo, ustedes tienen algo que es muy importante, que es el vínculo, que es la capacidad de entender y de ver al paciente como otro ser humano, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy frecuente, o bueno, un ejemplo muy claro y muy contundente que yo viví en carne propia, ¿no? El año pasado, evento en el Senado de la República, me invitan como conferencista para hablar sobre debilidad visual y enfermedades de los ojos que provocan poco a poco ceguera. ¿A quiénes iba dirigido? A estos pacientes que buscan visibilizarse, que buscan que la sociedad y la legislación los vea y que hagan normativas para ellos, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que estás hablando con personas que tienen una debilidad visual? ¿Sabes qué había en la presentación de los médicos oftalmólogos que fueron a ver? Chingo de Las letras. imágenes visuales, Chingo de así es. letras. O sea, letras infinitamente pequeñas. Y las imágenes llenas. Hablando de genes, hablando de linajes, hablando de terapia génica, etcétera. ¿Sabes qué le importaba a los pacientes? Que ellos pudieran entender lo que se les explicaba, que lo que ahí presentaran fueran útil para ellos, porque estamos muy acostumbrados a, y esto lo hemos visto también ahorita en el COVID, a ver al paciente como un objeto de estudio, y no lo es un ser vivo que está sufriendo, que tiene dolor, y el dolor no solamente es físico, estamos bien acostumbrados a ver al paciente como si él nos necesitara a nosotros y no nosotros a él. No existe un médico sino un paciente. Nosotros nos tenemos que adaptar a él. Y el médico de primer contacto tiene esa humanidad, tiene esa empatía para atenderlos y verlos como un ser humano. Muchas veces basta simplemente con que le preguntes al paciente, ¿estás triste? Muchas veces el paciente, y tú me vas a dar la razón, muchas veces el paciente está ahí, esperando que le pregunten, y pasa por un médico, por dos, por tres, por cuatro, llega el cardiólogo, llega el internista, pasa por el endocrinólogo, le dan vitaminas, le dan un chingo de cosas, cuando todos esos médicos pudieron simplemente haber hecho la pregunta que además el paciente estuvo esperando que le hicieran, ¿estás triste? Y cuando uno le hace esa pregunta, el paciente no solamente responde, agradece y se desborda porque era lo que había estado esperando mucho tiempo. Eso es una parte muy esencial que se puede llevar a cabo. Y yo invito también a los espectadores a que tengan esa confianza. Tenemos también el estigma mente, cuerpo y relaciones interpersonales. El psicólogo, claro, entiende, pero ¿qué pasa cuando, como tú bien decías, en realidad estamos hablando de una diabetes que se agravó y produjo depresión? Ahí vemos donde el impacto del médico y el médico de primer contacto, el médico que ves todos los días, puede tener este impacto tan importante en la salud de los pacientes. Y yo los invito a que confíen en su médico. Literalmente nos conocen desde siempre, nos conocen por completo. Y qué curioso, ¿no?
que nos da tanta pena, nos da tanto temor que nos conozcan nuestras emociones, que nos conozcan nuestro pensamiento, cuando son gente o son profesionales que ya nos conocen nuestro cuerpo, nos conocen, aunque nosotros no lo digamos, también nuestras emociones. Pero para que el médico de primer contacto nos ayude, nosotros necesitamos confiar en él, en el médico familiar. Por eso se llama así, porque es parte de la familia. ¿Y quién mejor que la familia misma para apoyarte a superar un problema que repercute en nuestras emociones? Sí, así es, Santos. Como me decías, es un problema común el encontrar a un médico, porque un paciente ansioso, como sienta síntomas reales, siente taquicardia, siente palpitaciones, siente sudoración, siente dolores torácicos y adormecimientos, a lo mejor él va y corre con un cardiólogo. El cardiólogo va y te hace un electrocardiograma y unas enzimas hepáticas y además te saca una feria, pero está bien porque te descartó un infarto, Ándale, sí, pero o sea, bueno, ya te salvó la vida según él, ¿no? Y también te dio tranquilidad, que la tranquilidad también ayuda. claro, así es. Y entonces, bueno, pues ya te descartó un infarto, pero y luego tú te quedas como paciente te quedas con la idea, bueno, entonces, ¿qué tengo? Si mi corazón está bien y yo pienso que esta taquicardia y esta sensación de falta de aire era un infarto, ahora no es un infarto, ahora ¿quién busco? Pues es importante buscar un médico familiar, porque claro, él relaciona y él te indica a quién acudir, o nosotros mismos podemos tratarlos. O sea, nosotros sabemos cómo se caracteriza un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de pánico, que es muy frecuente también. O sea, imagínate un trastorno de pánico que es un inicio súbito de síntomas ansiosos, de sensación de muerte inminente, con descarga adrenérgica, palpitaciones, sudoración, náusea, vómito. Me voy a morir. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos. Y entonces, ¿cómo es que el trastorno de pánico en un escenario de urgencias, donde los médicos de urgencias, ¿verdad? Y entonces ahí debe haber una comunicación, una interconsulta con un psiquiatra, con otro médico, para que les pueda resolver ese problema. Entonces no nada más quedarse el paciente como que, bueno, entonces no tengo nada, ¿qué fue lo que sentí? Y luego después lo vuelve a sentir y después ya tiene esa preocupación de no saber qué tienen y de esas crisis anticipatorias que son el miedo a volver a experimentar esa sensación tan desagradable de lo que es un ataque de pánico, ¿verdad? Totalmente. Y el evitar, entonces evita las cosas y todo esto yo creo que es por falta de comunicación entre el médico y el paciente. Y en todos los ámbitos, en los ámbitos de urgencia, en los ámbitos de consulta, etcétera. Entonces, yo creo que, como dices tú, el médico familiar está capacitado para tratar estas enfermedades, ¿verdad? Nosotros también sabemos diferenciar cómo ayudar al paciente. Si este es un episodio depresivo mayor con ideación suicida, con falta de respuesta al tratamiento, claro, con cosas así, pues evidentemente te tengo que comunicar el caso. Claro. Pero la mayoría de las veces son depresiones que se pueden tratar en primer nivel. Y los fármacos que son antidepresivos son fármacos seguros, pero también tienen que ir supervisados por un médico. Son fármacos seguros y tenemos que quitarle el miedo a la gente de eso, Santos, de que los antidepresivos son drogas, que son cosas que te van a causar adicción, que son cualquier problema. En realidad trabajan sobre tres neurotransmisores que son normales en el cerebro: dopamina, serotonina, y ¿cómo se llama? Y noradrenalina. Nada más que hay un desajuste. Entonces nosotros tenemos que ajustarlo con fármacos, pero a la vez explicarle al paciente cómo están actuando esos fármacos. También decirle que tenemos que usarlos por un tiempo específico para que tengan su función, que no dejen de usarlos porque puede haber recaídas. Tenemos que explicarles cómo funcionan. Si nosotros al principio damos una receta y no explicamos al paciente, pues no va a haber apego farmacológico, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy comunicativos con estos. Y yo aquí en la consulta tengo muchos pacientes que han causado trastornos de ansiedad, trastornos que han mejorado mucho con tratamiento y también con el apoyo, porque yo les digo, vente en un mes, nomás quiero que me digas cómo te sientes, si vas bien, si estás más tranquilo, si etcétera. Y van constantemente a las citas y veo que el efecto de los fármacos está ayudando. Entonces ahí ya no hay necesidad de referir con un psiquiatra porque lo estamos ayudando y él se siente físicamente y mentalmente mejor. Entonces, ¿tú qué opinas de esto de que los médicos pues también podemos tratarlo, ¿verdad? ¿Cómo es?
no solamente podemos, deben tratarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a cualquier hospital psiquiátrico, evidentemente son hospitales que se especializan en eso, ¿no? Que se especializan en la atención de los trastornos y que se especializan en la atención de las alteraciones emocionales, mentales y cognitivas. Sin embargo, mira, están así, y te lo digo por experiencia propia, yo que tuve la fortuna de realizar mi residencia médica en el Fray Bernardino, se encuentra hasta la madre la consulta externa, las consultas de urgencias, cuando en realidad el 70-75% de esas solicitudes de atención se pudieron haber atendido sin ningún problema por un médico familiar. Ahorita mencionaste algo bien importante, bueno, muchas cosas bien importantes, eh, entre ellas el hecho de que el médico tenga confianza, no solamente el paciente le tenga confianza al médico, sino que el médico también le tenga confianza al paciente y que le dedique, sean 5 minutos, pero 5 minutos de calidad, 5 minutos donde le expliquen y le den esa tranquilidad. No solamente los chochos tranquilizan, no necesitas una tableta o unas gotas para tranquilizar, puedes tranquilizar con la palabra, con la confianza, con la calidez. Y eso es algo que el médico necesita hacer. Ahora, tú ahorita también mencionaste, eh, coincido con tu punto, pero lo voy a mejorar, diría un compa A así ver. medio mamón, ¿no? Mejoraste algo sobre los médicos de urgencias, lo que se conoce como medicina de guerra, ¿no? Triage. Primero atendemos al que viene muy grave y luego en orden de gravedad. Sin embargo, hay urgencias psiquiátricas, las ideas suicidas, los intentos suicidas, las crisis de pánico también pueden ser urgencias que no ponen en peligro la vida, pero que el individuo lo siente como tal. Y justamente debido a esto es que se conmemora, no se celebra porque más bien se conmemora, se hace énfasis y se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental. Porque tenemos que entender que también la salud mental es importante y esa es una cuestión que ha venido cambiando desde hace poco. Yo voy a decir, por ejemplo, un, una ocasión que me tocó platicar cuando éramos estudiantes de medicina, me tocó platicar con un exdirector del hospital universitario, cuyo nombre no voy a decir, pero pues ahí echen cuentas, ¿no? Cuando éramos estudiantes, que le preguntamos, oye doctor, ¿y alguna materia que a usted no le guste? Psiquiatría. Yo sentía que no servía para nada, ¿no? Fíjate Ujú. qué forma de pensar de un administrativo que debe llevar la salud en todos los aspectos a la comunidad. No lo podemos juzgar, porque era también parte de la idiosincrasia de ese entonces, ¿no? Recordemos, hace 40 años, 50 años, los niños se morían, los adolescentes se morían de infecciones, y necesitábamos vacunas, necesitábamos atenderlos, necesitábamos antibióticos, necesitábamos todas esas cosas. Ahorita la población entre 15 y 29 años se muere 4 a 6 veces más frecuentemente por suicidio que por el tipo de cáncer más común. Nuestra población joven Ujú. se está matando a sí misma. ¿Ok? Ese es el primer punto. Ahora, ¿me podrías repetir cuál fue el último que me dijiste? Porque ya se me olvidó. Que, no, pues, que la ansiedad, Ya me acordé. El a manejo. ver, El manejo. manejo, exacto. Y particularmente los mitos que hay con la salud mental, hay un montón. Y eso también tiene mucho que ver el estigma. ¿Por qué el individuo va primero? Ejemplo, trastornos por consumo de sustancias, que son trastornos del control de impulsos, ¿no? Son alteraciones de la mente, son alteraciones de la conducta y del cerebro. Pero ¿qué pasa? Que hay mucho estigma al respecto y el paciente prefiere irse a jurar, prefiere ir con un chamán, prefiere, etcétera, un montón de cosas antes de acudir con el médico o con el especialista. Hay muchos mitos al respecto. Particularmente a mí me Ujú. gustaría abordar los mitos relacionados con la depresión. Y tú ahorita mencionaste lo relacionado con la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Bueno, ¿qué crees, compadre? Que mucho de eso que tú estás mencionando ya se comprobó que en realidad no es tanto por ahí. Vamos a ir por puntos. Primero, no hay gran diferencia en la estructura en la estructura en cómo funciona un medicamento para la gripe, la loratadina o la clorfenamina, que todos aquí hemos tomado, se lo damos a nuestros niños, etcétera, y un antidepresivo. Es más, es más seguro el antidepresivo que la clorfenamina, que los antigripales. Sin Ujú. embargo, le tenemos un terror terrible, un pánico terrible.
¿Qué más pasa? Algo que también comentan muy frecuentemente en la consulta es, doctor, es que yo tengo mucho miedo de iniciar un antidepresivo porque tengo miedo de comenzar a ver todo muy bonito y elefantes y unicornios y la chingada. Espérate, es un antidepresivo, no, No es, no es no LSD, es un alucinógeno, no es un exacto. alucinógeno, no es marihuana, no, o Así sea, es. no te va a cambiar la vida de un día para otro, ni tampoco te va a cambiar la Ujú. percepción de la realidad. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que tu sistema nervioso central reduzca esos niveles de inflamación, reduzca estas alteraciones que tiene dentro de las neuronas y fuera de las neuronas en el cerebro y vuelva a la normalidad. No va a ser más que regresar a ser tú mismo. O en el caso de aquellas personas, particularmente adolescentes, que toda su vida han vivido con depresión, van a ser como siempre debieron haber sido. No es que te cambie, no es que yo lo tome y comience a ver todo hermoso, no. Voy a estar igual de expuesto a las vicisitudes de la vida diaria. Por ejemplo, puedo tener un paciente deprimido al que le damos antidepresivos, va a tener la capacidad otra vez de ser feliz, de mejorar no solamente el estado de ánimo, sino sus alteraciones cognitivas, porque otra vez la depresión no llega solo como tristeza, llega como pérdida de la memoria, llega como pérdida del apetito, como aumento en el sueño, como pérdida del sueño. A diferencia de cuando estaba deprimido, va a traer alegría. Si de pronto es rayado y Tigres le gana la final en su casa y con su gente, pues va a estar triste, ¿no? Y no puedes evitar que esté triste, porque esa es la vida misma. Los antidepresivos nos ayudan a percibir la vida como es. Va a estar triste 6 horas, un día, y ya. Eso es lo que debe ser la vida normal, con sus altibajos normales, ¿ok? Y los antidepresivos nos ayudan a que percibamos la vida como es en realidad. ¿Qué más? Es que me da miedo volverme adicto. No son moléculas controladas de los antidepresivos. Son moléculas muy seguras que tienen un perfil de acción que no genera dependencia. Doctor, pero es que yo conozco fulanito que toda su vida ha tomado antidepresivos. Claro, yo conozco gente que bueno, no toda su vida, pero los últimos 10 años ha tomado medicamentos para la hipertensión y no son adictos a los antihipertensivos, ¿no? Ujú. Simplemente la intensidad y el nivel de su trastorno requiere para protección del individuo que continúe un tiempo indefinido o más tiempo con el tratamiento. Entendamos esas dos diferencias. A veces comento también en modo de broma, se da el antidepresivo. También se tiene que dar algún medicamento para ayudar más rápido con los síntomas, como insomnio, como Ujú. ansiedad, como etcétera. Esos medicamentos no son antidepresivos, particularmente este grupo que se llama benzodiazepinas, como clonazepam, que incluye ribotril y otras marcas, etcétera, ya metigol, perdón, y no son antidepresivos y solamente se utilizan un periodo de tiempo determinado. Tú mejor que nadie sabes que de repente llegan pacientes que tienen años tomándolo, ¿no? Y es por eso que no nos lo podemos medicar solo nosotros. El médico, pero no solamente el médico especialista, el médico familiar es quien lo debe prescribir por el tiempo indicado en la dosis correcta, ¿va? Son medicamentos muy seguros y además, otra cuestión, no solamente no todo se basa en una pastilla. Muy frecuentemente para atender la depresión, sobre todo cuando esta es recurrente, o la ansiedad cuando esta es recurrente, vamos a necesitar ayuda de un proceso psicoterapéutico para que el paciente no solamente mejore de su episodio, sino también para que aprenda a no volver a caer en otro. Si tengo un paciente con una fractura de hueso, porque le gusta jugar al toro de rodeo, ¿no? Y cada 6 meses se fractura un hueso, no solamente basta con que yo le ayude con ese hueso, con que le ponga un yeso y lo reduzca. Necesitamos enseñarle que debe poner colchones alrededor del toro mecánico, que debe ponerse Ujú. protectores, que quizá debería no montarse al toro mecánico, ¿no? Eso es lo que hace la psicoterapia. No solamente el chocho, Exacto. nos tenemos que ampliar. Y por ejemplo, en tu papel, la psicoterapia puede ser tan básica como contar con tu médico de primer contacto qué cosas están sucediendo y a qué le asocias. Esta misma confianza que se le tiene nos puede ayudar. ¿Y quién más nos va a ayudar que tú? Así es. Ujú. Exacto, hay comentarios, muchas gracias Santos, por lo que dices que pues sí, la confianza, el comunicar, el educar al paciente, inclusive el hacer cambios en su estilo de vida ya es una psicoterapia, o sea, perdón, ya es una psicoeducación, el decirle, oye, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que liberar ese estrés de estar encerrado, trata de hacer ejercicio,
al aire libre o que sea con un cubrebocas, no importa, pero yo te tengo que quitar esa ansiedad, ese temor al virus, tienes que mejorar la higiene del sueño. O sea, no es posible que te duermas con la tele prendida, con el celular en la mano y con estímulos visuales. Tienes que activarte, como les digo, o sea, trata de bajar de peso, cuidar tus enfermedades. Entonces aquí hay muchas mujeres también que nos están comentando, Ilse Rodríguez, Edna Torres, Liliana. Aquí te digo que en mi audiencia, pues qué bueno que son muchas mujeres también. Las mujeres tienen un poco más de riesgo de desarrollar depresión y ansiedad porque tienen más cambios a lo largo de su vida, más cambios hormonales. Pues que les viene su menstruación, que se embarazan, que tienen periodos perimenopáusicos o menopáusicos. Entonces eso también tiene mucho que ver, no sé si gustas decirle algunas palabras, pero aunque no, como quiera la ansiedad y la depresión no discrimina géneros, ¿verdad? No, no, no. O sea, eso a un hombre también tiene estados depresivos y yo como médico te voy a decir que los entiendo, o sea, los hombres caen en conductas de adicciones al alcohol, caen en agresión física, empieza a haber problemas en la pareja, porque no saben cómo controlar esa ansiedad. Entonces, a lo mejor les da un poco diferente, pero a los dos nos pega gacho la ansiedad y la depresión. Y yo como médico, como tú también, tenemos que tener nuestro lado humano, que pues nosotros también nos gusta socializar, nos gusta echarnos de repente una cerveza, nos gusta aquello y podemos entender a nuestros pacientes, pero tenemos que decirle, oye, ¿sabías que te estás tomando 2 cervezas o 3, pero te lo estás tomando 4 veces a la semana? Oye, eso te está haciendo mucho daño. Si te hago unas pruebas de función hepática, te van a salir alterados, te van a salir un episodio probablemente de hepatitis alcohólica o a lo mejor hasta cirrosis. Y entonces yo te tengo que evidenciar que estás mal para que primero tengas un cambio. Pero también te tengo que entender, porque tampoco puedo decir, todo el problema está en tus conductas, no, te tengo que ir manejando hasta una abstinencia. Si tú dejas el alcohol, de repente hasta te puede producir una abstinencia, pero es mucho más grave el consumo de alcohol, porque tengo pacientes aquí que a lo mejor me están viendo que han tenido depresión mayor, consumo de alcohol, y como la depresión produce hiporexia, que no comas, pues resulta que la gastritis ahí está, produce una úlcera péptica y produce un sangrado, que a fin de cuentas te puedes matar por un sangrado de tubo digestivo, porque el paciente dejó de comer, porque abusó del alcohol y porque nadie le orientó a que esto no es un juego, ¿verdad? El abuso de sustancias no es un juego. Y esto de la depresión tampoco es un juego, necesitas buscar ayuda. Todos tenemos que ser muy explícitos con los pacientes, entenderlos. A las mujeres, yo las entiendo cuando están pasando episodios perimenopáusicos, se sienten mal, tienen bochornos, se sienten con cansancio, etcétera. Entonces, todo esto no es más que aclararles sus dudas de un proceso probablemente natural, pero irle aclarando, irles acompañando su mano ante estos procesos. Un mismo duelo, puede ser algo normal, pero tienes que tener un buen acompañamiento de un médico también o de un psiquiatra cuando ya este duelo se pasó al otro lado, al estado depresivo. No sé, tú si nos gustas comentar, porque hay muchos pacientes que nos están viendo, también los adultos mayores, no los podemos descuidar, aquí están nuestros adultos mayores y imagínate ahorita con el aislamiento y el abandono, si de por sí hay muchos casos de depresión en un adulto mayor, porque siempre se sienten solos, son como los niños chiquitos, buscan atención y dejarlos solos, abandonados en el aislamiento puede ocasionarles muchas enfermedades físicas, puede ocasionarles mucha tristeza y pues también está el riesgo de que el adulto mayor también quiera hasta suicidarse, ¿sí o no? O sea, todos estos problemas son graves los de la pandemia, pero tenemos que llevarlos de la mano con el apoyo familiar, una buena red de apoyo, el apoyo familiar y un apoyo de un médico. Me salí del tema porque empecé a tocar muchos temas, No, pero porque pero estoy viendo hormonal, es normal, no es normal. me voy a ir por partes, ¿no? Voy a abordar primero la cuestión de la percepción, o más bien las estadísticas por sexo, ¿no? Eh, Uh-huh. Después, las características particulares de la depresión en distintos géneros y en distintas etapas de la vida. En el primero, fíjate que estadísticamente nos menciona la evidencia científica que aproximadamente el ser mujer es un factor de riesgo para desarrollar depresión y o ansiedad. Y digo y o porque aproximadamente entre un 45-60%, dependiendo del estudio que investigues, de las pacientes con depresión va a desarrollar ansiedad, un trastorno de ansiedad y viceversa.
Ojo, debemos entender que la ansiedad es normal, pero se vuelve un trastorno cuando nos sobrepasa en tiempo, en intensidad o en estímulo, ¿ok? Es normal que si yo ahorita vivo en Ciudad de México y escucho la alerta sísmica, toco madera, yo siento ansiedad, ¿no? Es normal que si tú estás en Monterrey y escuchas eh, Una patrulla o un un balazo. sonido de balazo, algo típico de Monterrey, un Sí, sonido de balazo, ¿no? Seamos objetivos, algo sientas así. ansiedad y esa ansiedad es la que te va a ayudar a protegerte y a mí también. Pero ¿qué pasa cuando yo escucho al de los camotes, cuando escucho al de los tamales y me da ansiedad? Ahí ya es un trastorno. ¿Qué pasa cuando yo no Así escucho es. nada y siento ansiedad todo el tiempo? Eso se vuelve un trastorno. Y las mujeres tienen 4 veces, de acuerdo a las estadísticas, más ansiedad y más depresión que los hombres. Aquí hay un sesgo importante. ¿Por qué? Porque Ujú. como tú bien mencionabas, muchas veces no es que los hombres no nos sintamos deprimidos, es que, y aquí voy a sacar mi parte chaira, de la cual me siento muy orgulloso del DF, y desde una perspectiva de género y desde una perspectiva eh, pues objetiva, ¿no? Los hombres también somos víctimas del machismo, del heteropatriarcado, y muchas veces no nos permitimos a nosotros mismos el estar tristes o el estar deprimidos. ¿Qué hace un hombre cuando está deprimido, al menos en la sociedad mexicana? Pues hace todo lo que un buen macho, un buen hombre, todo lo que Pepe el Toro, todo lo que culturalmente y desde hace décadas, si no es que más tiempo, se nos ha venido inculcando qué es lo que debe hacer un hombre. No estar triste, sino agresivo. No sentirse melancólico, sino empedarse, emborracharse, consumir sustancias. Eso también son síntomas o puede haber detrás de ese consumo de sustancias. Escuchemos las canciones de Antonio Aguilar, de Lalo Mora, o sea, güey, todas las canciones que ponemos en la peda hablan de sujetos que están deprimidísimos, ¿no? La de, Sí, así o es. sea, la de, el otro día estaba escuchando la canción de Playa Sola, ¿no? De los invasores, que dice, y dejar mi playa sola y reunirme con mi amor. Güey, ese vato se va a matar, ese vato necesita que lo Está atienda muy un deprimido. médico, que le dé tratamiento porque tiene un duelo patológico, ¿no? Así Pero es. no se nos permite socialmente ni culturalmente estar deprimidos. Eso, Ujú. raza, estamos en el 2020. Los hombres tenemos tanto derecho a Sí. estar deprimidos, a estar tristes, a llorar, a ver películas de Barbie, a todas las cosas que nosotros nos estigmatizantes que la limitan, entre ellos la cuestión de género. Ya abordamos la parte del impacto en la mujer y ya abordamos la parte del impacto en el hombre. Pensemos en que quizá ese ser querido nuestro que tiene un problema de alcoholismo, en realidad está deprimidísimo. Pensemos que quizá ese ser querido nuestro que está más violento de lo normal, bueno, que está violento y normalmente no lo es, también está deprimido. Los hombres tendemos a manejar distinto, aunque sentimos igual. Por otra parte, ¿qué hay de los adultos mayores? Los adultos mayores son seres humanos como nosotros. De entrada, primero, si mi papá me está viendo o si en algún momento llega a ver este video, que luego siempre le da like a mis publicaciones, papá, saludos. Ujú. Yo creo que voy en Navidad otra vez a Monterrey, pero ahí le hago videollamada un día de estos. Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores porque recordemos, tienen también los factores de riesgo, como los que mencionaste, la soledad, el abandono, pero además tienen otros. ¿Como cuáles? Como enfermedades crónicas. No solamente está el hecho de que tenga una enfermedad crónica que va a afectar las neuronas, no solamente el hecho de que tenga una hipertensión arterial que sí puede dañar las células de los riñones, pero así como daña las células de los riñones, de la retina, en los ojos, también daña las células del cerebro y puede llevarnos a producir depresión. Y además, imagínate el impacto de ser un adulto mayor y que te digan, mi estimado, vamos a tener que aumentar la dosis de metformina y si usted no se me cuida, le vamos a tener que hacer diálisis. ¿A poco no tenemos motivos para estar deprimidos? Tenemos que cuidar la salud mental. Y para acabarla de chingar, mis hijos nunca me visitan, ¿no? O cuando les Ujú. digo, es que me siento mal, me comentan, pues es que no mames, tú no te tomas el medicamento, comes lo que quieres, chinga, me regañan en lugar de entenderme que me siento mal. El adulto mayor tiene muchos factores y el adulto mayor, recordemos que aunque es un adulto mayor y debe tener cuidado en su manejo, está en la etapa de la vida donde lo que más necesita es acompañamiento, que estemos al pendiente de él, pero no que lo limitemos. Nuestros padres y los adultos mayores
no son nuestros hijos viejitos, son en realidad seres que tienen los mismos derechos que nosotros, solamente que necesitan cuidados especiales para preservar su salud. Pero ¿quiénes somos nosotros para estresarlos, para limitarlos, para angustiarlos? Disfrutémoslos, estemos atentos a Sí. su salud mental, validemos sus emociones, no los limitemos, cuidémoslos. Ellos también necesitan atención en el apartado de la salud mental, porque además, como tienen, así como es más difícil sanar una fractura de hueso en un adulto mayor, también es más complicado sanar una fractura de las emociones en el adulto mayor, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad. Y por eso mismo necesitan más atención. Y ojo con lo que acabo de decir, es más complicado, pero no es imposible. Necesitan que le pongamos atención. Y necesitan esa atención porque también les puede ir muy bien cuando reciben el apoyo. No los perdamos de vista. Así es, se me viene la idea, pues cuando yo he visto pacientes y los adultos mayores también tienen el síndrome de fragilidad, o sea, no pueden caminar bien, tienen miedo a caerse, tienen miedo a tener una fractura, y luego hay veces que hasta los mismos hijos dicen, oye, es que este adulto, mi papá, ahorita lo dice, mi papá está muy ansioso, dele algo para dormir, dele algo para estar todo tranquilo. Imagínate que tú le des una benzodiazepina a un adulto mayor que tiene riesgo de caída, pues se va a caer, se va a fracturar y ahí va a caer en otro abandono. Entonces, hay que ser muy conscientes de que los adultos mayores requieren un apoyo, pero no nada más ¿cómo se llama?, de un hijo, o sea, porque muchas veces la carga es para un cuidador. Ahí está un hijo atrás de él. Tenemos que ser responsables de que cada quien tome su papel y apoyarlos, porque ahorita en la pandemia, pues se pueden ser que estén abandonados, pero tú estás muy contento y tienes la excusa de que, ¿sabes qué? Pues estoy en aislamiento, a mí nadie me está molestando y no puedo salir porque afuera está el virus, pero probablemente si te salgas a una fiesta, a un cotorreo, o a lo que tú quieras, ¿verdad? Pero sí, ahí está la excusa de que cuando a uno nos conviene algo, no, pues no puedo salir a ayudar a mis papás, no nos cuesta nada ir a darles una bolsa de despensa, darles una visitada, con lo que tú quieras, bueno. Un abrazo. En fin, no descuidar, un abrazo, lo que sea. En fin, no descuidemos a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Entonces, como decimos, esto de ansiedad y depresión no respeta géneros y no respeta edades. No sé si tengan alguna duda. Ya aclaramos los mitos de los antidepresivos, aclaramos que cualquier persona puede ser vulnerable a una depresión o a una ansiedad, y no sé si alguien tenga alguna duda que no haya sido resuelta, ¿verdad? Aquí está el doctor Santos, y me da mucho gusto que estén al pendiente. Bueno, yo como médico general familiar he estado al pendiente de mis pacientes y les digo, oye, no te dejes caer, tu estado depresivo te está ocasionando una obesidad extrema, una obesidad que te está limitando, que está produciendo dolores. Todo esto, probablemente, o sea, que está relacionado, el aumento de peso en el apetito, pues pueden ser episodios de ansiedad. Atracones. Entonces, atracones, y falta de actividad física. O sea, eso es algo común y que nos empeora los estados de ansiedad y depresión. Tenemos que estar conscientes, porque yo también les digo a los pacientes, los dolores de cabeza son tan frecuentes ahorita en esta etapa por falta de sueño, por el uso de la computadora por mucho tiempo. Y entonces a veces un dolor de cabeza tensional o de este tipo, pues no se te va a quitar con un paracetamol. O sea, a lo mejor tenemos que usar algún medicamento que también tenga un efecto relajante y decirte qué tienes que hacer para que no te duela tu cabeza tan frecuente. Hay muchos síntomas ahorita en esta pandemia que están empeorando, los dolores de cabeza, los dolores gástricos, el colon irritable, los dolores de las lumbalgias por inmovilidad, etcétera. Pero muchos de estos padecimientos tienen algo que ver con la ansiedad y la depresión. O sea, tienen algo que ver, y pues yo les digo que acudan para saber cómo está su estado de ánimo. Es alguna pregunta, como dices tú, que el médico no hace frecuentemente. Vas con el cardiólogo, tú lo recuerdo porque me llamó mucho la atención. Vas con el cardiólogo, te hace un ecocardiograma transtorácico, te toma estudios de sangre, etcétera, y te dice, ¿sabes qué? Tu estudio salió bien, tienes una fracción de expulsión del 60%, y no te explica ni siquiera qué significa esto, y no te preguntó cómo estaba tu estado de ánimo. O sea, a lo mejor tu problema es otra cosa. Oye, o peor, te hace un chingo de estudios y te dice, no tienes nada. Ah, chinga, ¿cómo no voy a tener nada si me siento terrible? Así es. Sí, así es. Pero nunca te preguntó cómo te sientes de tus emociones. Exacto, entonces es una pregunta que abiertamente tenemos que hacer los médicos. Muchas veces el paciente, cuando ya llega en un estado depresivo franco,
al momento de que tú haces esa pregunta, llora contigo. El paciente salen lágrimas se pone y te empieza a contar de sus problemas familiares, etcétera. Entonces es una pregunta que tenemos que hacer y a veces el paciente, pues damos el diagnóstico muy fácilmente, pues el paciente está llorando en tu consultorio, pero no todos los pacientes son así. Entonces por eso hay que investigarle o médico de primer contacto y pues tengan la confianza aquí en los que nos están viendo, que para eso estamos, para ayudarnos, para ayudarles. Yo cuando detecto un problema y me queda alguna duda, también tengo a mis amigos que me ayudan a solucionar el problema pues siempre tratamos de dar lo mejor para solucionar sus problemas. No sé si quieras cerrar con algo. Gracias, Santos, por este programa. No sé si quieres decir algo a la gente que nos sigue viendo aún todavía. Pues no, muchas gracias. Bueno, o sea, sí, muchas gracias por poner atención en su salud y en su salud mental. Recordemos que el estado de salud es en realidad un estado de bienestar bio del cuerpo, psico, de la mente y social, de cómo nos encontramos. Y confíen en su médico familiar, confíen en la persona que más los conoce respecto a su salud, porque sus emociones también son su salud y son tan importantes como lo del cuerpo, porque a final de cuentas son parte de su cuerpo, no están aparte, no están en aislados, no son una cuestión mágica. Tus emociones reflejan cómo está tu cuerpo. Y confíenlo, el manejo es muy fácil, es muy sencillo, es muy buen pronóstico. Hay que ser francos también, así como habrá circunstancias donde a criterio del médico familiar se requiere una atención especializada para problemas del corazón, para problemas de hormonales, problemas de algún estilo, también habrá situaciones donde el médico va a decir, creo que lo mejor para ti, ojo, no es que tu médico familiar no lo sepa manejar, es que lo mejor para ti es que lo atienda un subespecialista o un especialista, ¿no? U otra especialidad. Pero el primer contacto siempre confíenselo a su médico. Él les va a apoyar, él los conoce, incluso hasta les tiene aprecio. ¿Sí o no, Eric? Así es, ¿no? Aquí hay una pregunta, dicen que tienen una duda, que tienen insomnio y están tomando clonazepam y de forma permanente, ¿verdad? Que es algo que pues no, es un abuso de sustancias, ¿verdad? Tenemos que decirle algo, dice, mis ataques de ansiedad solo se dan en las noches cuando voy a dormir, probablemente ya sea una tolerancia al fármaco, no sé qué le quieres decir, que cuando intenta dormir, pues le da la ansiedad aún tomando el clonazepam, me imagino que el de 2 miligramos, que es el más fuerte. Entonces ahí ya es un problema de que tenemos que ir corrigiendo con otros fármacos, ¿no? O sea, ¿qué les puede decir al paciente que es la duda que está comentando ahorita? Es correcto. Yo lo que quisiera decir es que el clonazepam para la ansiedad se debe utilizar de la misma forma que el paracetamol para una infección. ¿Cómo? Yo, si yo tengo una infección de la garganta muy fuerte y acudo contigo, tú me vas a dar dos tratamientos, ¿no? Un antibiótico y un paracetamol, ¿no? A lo mejor me das naproxeno en vez de paracetamol o neumelubrina o la chingada, pero me vas a dar algo para la fiebre, ¿no? El antibiótico lo tengo que tomar durante un tiempo determinado y el paracetamol lo voy a tomar menos tiempo. ¿Por qué? Porque solamente sirve para los síntomas. Si tomo, aunque tome toda la vida paracetamol, si no tomo el antibiótico, nunca se me va a curar la infección de la garganta. Lo mismo pasa con la ansiedad cuando se utiliza clonazepam. Cuando se utiliza o cuando se intenta atender un trastorno de ansiedad, se tiene que dar un antidepresivo. Doctor, pero le estoy diciendo que es un trastorno de ansiedad. Ah, pero ¿qué creen? Que la ansiedad se maneja también con antidepresivos, que son igual. Hay casos donde solamente se deja clonazepam por el motivo que sea, ¿no? Etcétera. Tenemos que buscar alguna alternativa para que el cuerpo no necesite el clonazepam. Muy probablemente puede ser solamente ajustar con un antidepresivo, agregar otro medicamento. Es una pregunta muy compleja, pero tiene solución. Y la solución es que se tiene que revalorar la dosis y sobre todo considerar el retiro del clonazepam. Y bueno, yo estoy en Ciudad de México, pero yo te conozco, Eric, no es nada que tú no puedas hacer, la neta. Sí, no, pues, entonces ahí está la duda, sí hay que buscar cómo ayudarte para, como dice Santos, pues los medicamentos benzodiazepinas, entonces sí tenemos que estar al pendiente de eso, solamente que como es fácil, lo consigues a lo mejor ahí en la institución, te lo dan sin explicarte sus efectos secundarios, pues ahí probablemente tengas muchas cajitas almacenadas
y te hagas dependiente y te hagas un abuso de sustancias. Entonces tenemos que considerar otras opciones de higiene de sueño o cambiar fármacos o etcétera, pero sí se puede, todo se puede, nada Es más fácil. que buscar apoyo. ¿Verdad? Es fácil, Así pero les digo. necesita hacerlo el especialista en la salud, ¿no? Sí, así es. Entonces, vamos a agradecerles a todos y no duden en contactarnos. También les vamos a poner aquí los datos del doctor Santos. Cualquiera que tenga una duda, él puede consultar con ustedes a través de videollamada. La verdad tiene muchos seguidores, mi compadre. A ver si me pasa tantitos. Ahí te lo Este, rolo luego. sí, son su psiquiatra de cabecera. Ahí, pueden contactarlo, ¿verdad? Escribirle dudas o etcétera. Y me da mucho gusto verlos otra vez. Ya nos podemos ver próximamente, ¿verdad, Santos? Las veces que quieras. Y sobre todo si va a ser con una carne asada, pues mucho mejor. Bueno, pues me despido de ustedes. Muchas gracias a todos los fieles seguidores y a mi queridísimo doctor. Por ahí nos vemos. Gracias a todos. Y listo, Santos. Pues a cortarle. Adiós. Tú córtale primero. Gracias. Bye. Ya está.